el humanismo cristiano. En realidad, estos son dos términos que se contradicen, ya que si alguien es un cristiano, no puede ser humanista por la definición que ahora vamos a dar de lo que es el humanismo. Tenemos que hablar del humanismo porque creo que es, podemos decir, la ideología o la religión más difundida en el mundo. Y es peligroso y se infiltra en las iglesias porque al no tener un credo definido, los humanistas no se visten con una ropa que los diferencia, no tienen un templo específico, no usan un amuleto característico. El humanismo se infiltra y se ha infiltrado en las iglesias cristianas como ideología. Uno dice, bueno, es una ideología, pero resulta que lo que uno cree determina lo que uno es. Toda persona es lo que piensa. Pablo dice en Filipenses 4:8, en esto piensen, en todo lo puro, lo honesto, lo de buen nombre. Entonces el humanismo ha hecho mucho más daño que otras religiones o sectas identificadas y se mete en la iglesia. Tenemos que saber que toda creencia genera estas actitudes y estas conductas. Uno termina haciendo lo que primero piensa y cree. Por eso el diablo, que Jesús lo llama el padre de la mentira, trabaja con ideas. Él empieza a trabajar con ideas, creencias cerradas, para que cuando uno crea sus ideas, lo esclaviza y peca, y esas cosas que no tiene que hacer. Por eso no tenemos que descartar porque es una ideología, porque todo empieza con una ideología. Aún el pecado comienza a existir en nosotros como una forma de pensamiento. Viene la tentación, me viene una idea de pensar hacer algo incorrecto, y cuando lo acepto, después lo hago. Cuando yo lo hago y peco, digamos, con mi cuerpo no tiene la culpa del pecado. La culpa tengo yo, mi alma, que porque todo empezó como una idea que yo acepté, decidí hacer y peco. Entonces, podemos decir que el diablo es más peligroso como ideólogo que como ocultista. Si el diablo hace daño a través de los brujos, los curanderos, los santeros, espiritistas, todo eso, pero ha engañado y ha hecho más daño con mentiras, diversas clases de mentiras, algunas muy creíbles, que la gente va creyendo, y la gente, como determina su vida por lo que cree, hay gente que se pierde sin pertenecer a alguna religión falsa, pero por ideas humanistas. Entonces es importante lo que creemos. Uno termina haciendo lo que primero cree. Por eso Jesús dice en Juan 8:32, la verdad nos hará libres. Fíjense qué importante. Una idea verdadera me liberta, pero una mentira me esclaviza. El diablo es llamado padre de la mentira, y en Juan dice que engaña al mundo entero. Por eso tenemos que revisar lo que creemos. ¿Qué creemos de Dios, de la vida? Bueno, la verdad de Dios está revelada en la Biblia. Fíjense, hablando de mentiras, ideas, creencias, que la palabra arrepentimiento, un término que usó al principio Jesús en su ministerio, y la Biblia lo usa como condición para ser salvo, significa del griego metanoia, que es cambio de mente. Cambiar la mente, ahí está, todo empieza con un cambio de mente. Yo soy inconverso, me predican el Evangelio, y por la acción del Espíritu Santo Él me convence que realmente soy pecador y culpable y que merezco ser enjuiciado por Dios. Entonces yo cambio, digo, sí, antes yo me creía justo, o que Dios no existía, o que no era pecador. De repente me predican, tengo esa convicción, pero todo empieza como una creencia, ¿se dan cuenta? Con un cambio de mente. Cambio la mente, no, ahora acepto que soy culpable, responsable ante Dios, y me decido entregarme a Cristo. ¿Por qué decimos que el humanismo es contrario a la Biblia? Digamos, hay dos filosofías, la bíblica y el humanista. Porque el humanismo tiene 4 o 5 declaraciones como verdaderas, que son: el hombre es el ser más importante del universo. O exista Dios o no exista, el hombre es más importante. Por lo tanto, el hombre es el centro de la existencia. Por lo tanto, el hombre se basta a sí mismo. Proclama la autosuficiencia del hombre sin importar si Dios existe o no. Hay muchos que se creen dioses, que pueden todo. Entonces el hombre debe gobernarse a sí mismo. No tiene autoridad sobre él ningún dios, nadie, porque el hombre, como se basta a sí mismo, él es el más importante, se gobierna a sí mismo. Y también otra declaración humanista es que debe establecer sus propias reglas morales de lo que es bueno y malo. Muy bien.
Dice en Jeremías 17:5, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Maldito el varón que confía en sí mismo o en otro hombre. Esto ha pasado permanentemente, los hombres se idolatran. Se idolatra a un cantante, se idolatra a un político, se idolatra a un deportista. Bueno, todos son ídolos. Ídolos. Esto ya es humanismo. Ya es humanismo, hay una ideología. Todo empieza con algo en la mente. Ahora, yo destaco 3 comienzos del humanismo en la historia del mundo. El primer comienzo, el espiritual, se dio en el jardín del Edén. Fíjense que la primera pareja, Adán y Eva, antes de pecar, tenían a Dios como Dios, tenían una perfecta comunión con Él porque no tenían pecado, y le daban a Dios la importancia que como Dios y Creador tenía. Pero viene el diablo, y el diablo, que es tan mentiroso, logra hacer desenfocar la visión del hombre en Dios para que vea en sí mismo. Ahí empieza a mirarse a sí mismo el hombre. Ahí empieza el humanismo, porque, no tenga tantos en cuenta Dios. Sí, el diablo ahí no podía negar que Dios existía, pero ustedes, Adán y Eva, son muy importantes, tal vez tanto como Dios, y si comen de esa fruta prohibida, van a llegar a ser como Dios. Entonces vemos que acá hay un cambio de rol. Dios deja de ser importante y el hombre se da una importancia que no tiene y quiere llegar a ser como Dios. Todo empezó con una mentira en la mente de Eva, en la mente de Abraham, que aceptaron y cometieron el pecado original que produjo que toda la raza que salimos de Adán seamos pecadores. Fíjese cómo todo empieza con una mentira. Este es el comienzo espiritual del humanismo, con una idea, una ideología. Reemplazar a Dios en la escala de valores y poner al hombre como Dios o superior a Dios. Ustedes son más importantes. Ahora después un comienzo más organizado y formal, que se dio a principios de 500 años más o menos antes de Cristo con la filosofía griega, especialmente con Aristóteles, el ícono de la razón endiosada. Fue un gran razonador Aristóteles, muy destacado, pero bueno, los griegos empezaron a endiosar la razón. Y el tercer comienzo del humanismo se da entre el 1400 y el 1500 de nuestra era en Europa, el llamado Renacimiento y la Edad Media. Por ejemplo, el Renacimiento es una respuesta a la Edad Media, que fue el renacimiento justamente de la cultura y la filosofía griega, y aparecieron muchos artistas. Pero ¿qué se puso en primer lugar nuevamente? La razón, la diosa razón, que el hombre solo tiene la mente capacitada para saber lo que es bueno y malo sin la intervención de ningún dios, de ninguna divinidad. Este fue el tercer comienzo. Y la cultura occidental y gran parte del mundo está permeada, infiltrada por los griegos. Nosotros, de la forma que razonamos, somos griegos aristotélicos. Después lo vamos a ver. Ahora bien, podemos distinguir al humanismo porque del humanismo se desprenden varias subideologías. El humanismo, digamos, es la ideología base que ha envenenado a Occidente, pero surgen varias ideologías. Una es el racionalismo. Recién dijimos algo. El hombre, la mente del hombre está totalmente capacitada para conocer cualquier verdad. Bueno, cosa que la Biblia miente porque dice que al pecar, el pecado no solamente afectó el cuerpo humano, la moral humana, sino la mente, porque Pablo dice que tenemos el entendimiento entenebrecido, no entendemos todo, muy poco vemos. Estamos en tinieblas morales y espirituales y mentales. La mente no está capacitada, también fue afectada por el pecado. Pero los hombres endiosan la razón. Yo siempre hablo del peligro de Grecia, algo dijimos. ¿Por qué? Porque este racionalismo excesivo, Dios es racional y nos hizo ser racionales. Yo digo el endiosamiento de la razón, porque hay un movimiento racionalista en las iglesias cristianas que llevó a enorgullecerse con la teología, que no está mal, pero ya muchos teólogos creyeron conocer todo lo misterio, todas las cosas, y como los inconversos, orgullosos de su razón, comenzaron a un cristiano a negar ciertas cosas sobrenaturales de la Biblia. Hay un
un gran escritor, comentarista bíblico muy conocido, ya fallecido, creo que era escocés, que hace unos comentarios hermosos de Jesús y de los evangelios, pero cuando, por ejemplo, aparecen los milagros de Jesús, los niega. Él niega lo sobrenatural. Esto es orgullo racional griego aristotélico. Por ejemplo, dice, no, cuando Jesús caminó sobre las aguas, lo que pasa que era de noche, los discípulos estaban asustados, y él estaba parado en la orillita nomás, con el pie un poquito hundido en el agua, y ellos creyeron que venían caminando por el agua. Miren cómo hace el racionalismo, cómo se le metió Grecia a este hombre que fue un hombre de Dios, que yo he leído sus comentarios, han hecho mucha bendición, pero en la parte de milagros, él, con su orgullo racional griego, lo negaba. Y así muchos teólogos niegan que hoy haya milagros, que hoy sigan los dones del Espíritu. Y más que tener una buena base doctrinal bíblica para negar que hoy haya milagros y dones, están usando el racionalismo griego. Por eso alguien dijo que en los seminarios evangélicos anda caminando Aristóteles, porque hay mucha influencia griega. Bien, los cristianos a veces estamos influenciados por esto, y a veces tenemos que entender que a veces la fe nuestra, depende en lo que Dios es y dice. Entonces de repente lo vemos a Dios con demandas irracionales por ahí. Y hay cristianos que se resisten. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifica a Isaac, que era el último hijo que va a tener, el hijo de la promesa, el hijo en el que él tenía toda su esperanza, él parecía loco, raro, ¿cómo Dios me va a pedir? Bueno, Dios a veces nos prueba en la fe. Y a veces el racionalismo lo utilizamos los cristianos para justificar los pecados. No, lo que pasa es que yo lo hice porque esto, porque... Bueno, tenemos estas cosas. Una solución para el racionalismo, Proverbios 3, 5, 7, dice, confía en el Señor, apóyate en el Señor y no confíes en tu propia prudencia. Y Pablo dice en 2 Corintios 10, derribando toda altivez y argumentos, el racionalismo son argumentos, que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Bien. Otra área en la que se ha metido el racionalismo y ha tergiversado todo es en la moral. Por ejemplo, la moral relativa. La moral relativa dice, nada es bueno y malo. Cada ser humano establece lo que es bueno y malo. Cada persona tiene que usar su criterio moral. Bueno, si para vos está bien y para mí está mal, está bien. Cada uno pone su norma. Esto es un peligro porque está negando que hay verdades o valores morales absolutos. Si cada uno establece lo que es bueno y malo, por ejemplo, el Marqués de Sade, este hombre escritor francés, que tenía una vida muy libertina, decía lo que es bueno. Y un sofista, Protágoras, antes de Sócrates, decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y es el hombre el que establece bien y el mal. ¿Y qué le dijo el diablo a Adán y Eva? Si ustedes pecan, van a conocer o van a establecer el bien y el mal. Y esta gente está diciendo lo que el diablo dijo miles de años antes. ¿Vieron cómo se mete? Entonces, es un peligro que cada uno establezca su propia moral. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que alguien dice, bueno, yo soy de la moral relativa. Cada uno establece lo que es bueno y malo. Y vamos a suponer que esta persona que me dice esto es, no sé, es alemán. Y yo le digo, bueno, según mi moral, yo no quiero a esta raza o a esta gente, los alemanes, y lo tengo que dañar, hacerle daño. Una tontería, ¿no? Bueno, a esa persona no le va a gustar. Digo, bueno, vos tenés que respetar. Vos dijiste que cada uno establece su propia moral y yo la establezco. De esta forma, nadie le va a querer. Cuando Israel andaba mal, dice Jueces 17:6, cada uno hacía bien lo que parecía. Ahora bien, sobre la moral tenemos que decir lo siguiente. Si Dios no existiera, no se sabría decir lo que es bueno y malo. Porque para tener un criterio moral, tiene que haber como referencia un patrón exterior al ser humano, trascendente como es Dios, que pueda decir que es bueno y malo. El hombre no puede tener lo que es bueno y malo. Sería un desastre, ahora vamos a explicar por qué. No puede haber valores morales objetivos sin Dios. Porque si no, ¿quién puede decir que esto en esencia es bueno o malo? Por ejemplo, dentro de la moral hay tres clases de morales incorrectas. Está lo que yo llamo la moral
democrática o de la mayoría. Así, es bueno lo que acepta la mayoría. Si la mayoría determina en un momento, en tal región del mundo, que esto está bien, esto tiene que estar bien. Pero esto tiene un gran peligro. Por ejemplo, las mayorías siempre aciertan, nunca se equivocan. Vemos en países democráticos, por ejemplo en Latinoamérica, que la mayoría elige un gobernante que gana porque lo elige la mayoría y la gente se decepciona porque ese gobernante no era lo que esperaban y votan al de otro partido y después se decepciona. Entonces permanentemente en ese área y en otra los seres humanos nos vamos equivocando. La moral no es un fruto de un consenso cultural. Por ejemplo, en un momento la mayoría de las personas apoyó a Hitler. Cuando Hitler asume como líder máximo en 1933, la gran mayoría del pueblo alemán, la gran mayoría lo aplaudía, lo elogiaba como un salvador y lo admiraban. Y era Hitler. Bueno, después se llevaron un gran chasco, el desastre que hizo este hombre. Pero la gente lo tenía como un dios, un salvador. Al respecto, dice Erich Fromm, el sociólogo Erich Fromm, el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtudes. El hecho de que compartan muchos errores no convierte estos errores en verdades. Y el hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace que estas personas sean sanas y equilibradas. Por ejemplo, en las grandes ciudades, las ciudades modernas, la mayoría de las personas son ansiosas, nos invade la ansiedad y el estrés. Entonces, como la mayoría padecemos esto, lo naturalizamos, es bueno, es correcto. Hay otra moral que también se predica, que es equivocada, que se llama la moral positiva. Positiva se refiere a leyes que hace un gobierno. Es bueno todo lo que la ley o los legisladores de un partido en un país establecen. Entonces, vamos a volver a la Alemania nazi. En la Alemania nazi era legal despojar, maltratar y matar a un judío. Era legal. Entonces, no siempre lo legal es moral. Puede ser legal, pero no moral. Por muchos años en Estados Unidos, las leyes consideraban a los negros inferiores, tenían menos derechos, eran humillados y era legal, pero era inmoral maltratar a los judíos que hicieron nazis y despreciar a los negros. Y una tercera moral que también tenemos que combatir es la moral hedonista. Hedonista viene de placer, del griego hedoné, placer. Es bueno todo lo que causa placer, diría esto. Bueno, hay muchas cosas que causan placer y después hacen daño. Las drogas, ciertos vicios, la gente los practica y no puede salir de ahí por el gran placer que causan al principio, pero después te deterioran y te matan, te destruyen. Entonces, no todo lo que causa placer es bueno. ¿Y cuál es la moral que sirve? La revelada por Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Tu palabra es la verdad. Las cosas han de verse moralmente, especialmente como lo ve Jesús. Jesús es la medida de todas las cosas y no el hombre, como diría Parménides. Jesús es el que tiene la capacidad de determinar qué es bueno y malo, verdad que está revelada en su palabra. Muy bien. Dentro de la moral relativa, dice Isaías 5:20, dice, ay, ¿cómo van a sufrir aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo? Hoy hay una perversión de valores, hay gobiernos que han dictado ideologías como la ideología de género, que decían, no, lo que pasa, ahí está el consenso cultural. Hace 50 años atrás se creía que la homosexualidad era incorrecta, pero ahora como la mayoría de la gente, que no sé si es así, pero como la mayoría de la gente dice que acepta la homosexualidad, hay que aceptarla. No, porque si no dentro de mañana surge otro grupo de personas, en la mayoría, que vuelve a creer que la homosexualidad u otra práctica está equivocada y entonces vamos de un lado para otro. Sería muy terrible vivir así. Otra rama del humanismo es el secularismo, que viene de século, de siglo. El secularismo dice lo siguiente: divide en dos compartimentos totalmente separados
a lo espiritual y a lo material. No niega lo espiritual, a lo de Dios con el mundo. Entonces dice que no hay que mezclar lo de Dios con el mundo. No hay que mezclar a Dios con los negocios, dicen los secularistas. Entonces vos podés ir, qué sé yo, los domingos a una iglesia, a hacer los ritos, orar, pero en la semana podés matar, violar, robar, porque no hay que mezclar. Entonces vos te podés permitir una doble vida, porque no hay que meterlo a Dios en las cosas cotidianas. Cuando Dios es creador del espíritu y la materia, y Dios en su palabra da consejos y guía para las cosas espirituales y por cómo tenemos que vestir, comer, llevarnos con el prójimo, cómo trabajar, cómo desarrollar nuestra vida sexual. Dios sí tiene que ver, porque hasta el último átomo fue creado por Dios y Él es el que tiene el derecho de decirnos, porque la Biblia es el manual del fabricante. Cuando uno se compra un equipo electrónico que le salió caro, tiene un manual y lo mira detenidamente porque dice, no sea cosa que este dispositivo electrónico que me costó tanto dinero lo pueda arruinar. Bueno, ¿cuánto más no tenemos que mirar la Biblia, que es el manual de cómo funcionamos los humanos? Entonces el secularismo se para. Y esto se ha metido en el cristianismo porque hay cristianos que tienen doble vida. Aparentan una cosa cuando están los domingos en una reunión con cristianos, en un campamento, en un retiro espiritual, pero se permiten durante la semana, cuando están solos, una moral incorrecta. No se puede dividir. ¿Qué dice Pablo ahí en Colosenses? Todo lo que hagan de palabra y de hecho, háganlo en el nombre del Señor. Todo. Si están solos o están con cristianos o donde estén. En cada momento ha de vivirse la vida cristiana. Y alguien dijo que es más importante lo que hacemos fuera de las reuniones que dentro de las reuniones. Porque es fácil tener una conducta cristiana en un retiro espiritual rodeado de cristianos. Pero cuando uno sale, va a su casa, al trabajo, a la fábrica, a la escuela, que no hay cristiano y hay toda una cultura contraria, ahí sí se demuestra el cristianismo. Todo lo que hagan, dice, háganlo en el nombre del Señor, representándolo a Él. Su pensamiento, otra rama del humanismo, que es la ideología base, es el materialismo, que dice que la materia es fuente de toda realidad. No existe lo espiritual, solo somos átomos. La mente serían átomos más refinados que ayudan a pensar. Entonces, el materialismo niega a Dios, porque si lo que existe es material y Dios es espíritu, no existe ni Dios, ni sus ángeles, ni el diablo, ni los demonios, porque son seres espirituales. Y la vida se termina aquí. Esto es lo que cree el materialista. Y está tan metido el materialismo que si hoy yo digo, Juan es una persona de éxito, el éxito solo lo medimos en términos materiales. Porque si yo digo que Juan es exitoso, pensamos que Juan tiene una casa lujosa, un auto importado, un buen pasar económico porque triunfó en los negocios. Miren, no solamente existe el éxito material, sino el éxito moral, familiar y espiritual. Pero está tan metido el materialismo nosotros, fíjense cómo el humanismo se metió, que solamente medimos el éxito en términos materiales, de plata, de dinero, de lujo, cuando hay otros valores espirituales, y yo prefiero ser más exitoso en lo moral, en lo espiritual y en lo familiar, que en lo económico. El evangelio de la prosperidad es una infiltración humanista, materialista, en las iglesias que por muchas décadas pastores, congregaciones enteras, solo predicaban de que el cristiano tenía que progresar económicamente y era como un deber progresar económicamente y se medía a nivel espiritual por el progreso económico. Una locura total. Dios, vamos a hablar, a Dios no lo glorifica la miseria, la pobreza, porque la miseria y la pobreza la trajo el pecado. Pero tampoco podemos decir que ser rico, hablando de dinero, es símbolo de ser espiritual. Entonces, estos pastores, algunos pastorlobos, como dicen, pusieron cargas en hermanos que eran pobres o de clase media, que se sentían mal y culpables porque no podían ser más ricos de lo que eran. Fue terrible este evangelio de la prosperidad, no sé si se sigue predicando todavía. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Pablo nos aconseja 1 Timoteo 6. Así que, teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Porque quien quiera enriquecerse cae en lazo y termina codiciando cosas dañinas. No está mal prosperar económicamente si lo podemos hacer sin dejar a Dios, sin estafar, sin robar, sin hacer daño. Si podés progresar económicamente, progresa.
Pero nunca perdamos de vista que nuestra ciudadanía está en los cielos y que por sobre todas las cosas tenemos que hacer prosperar los negocios de Dios, el reino de Dios, y hacer tesoros en el cielo, como dice Jesús. No hay que olvidarnos de la perspectiva eterna. Muy bien. Otra corriente surgida del materialismo, algo lo dijimos antes en la moral, es el hedonismo, que viene de hedoné, placer. Todo lo que causa placer es bueno y todo lo que causa dolor es malo. Dijimos que no siempre es así. Dice en Proverbios, su deseo busca el que se desvía. El que se desvía explota sus deseos. Cuando uno da de rienda suelta a sus deseos, lo que ocurre es que los otros, por nacer seres pecadores, tenemos deseos incorrectos, impuros. Si vos das de rienda suelta, vas a pecar y te va a pasar a enviciar, porque realmente el pecado produce placer. Después uno se ata, no puede salir y se va destruyendo. Ahora, dentro del hedonismo, está el hedonismo inmoral y el moral, podemos decir así. El inmoral es aquel que no conoce a Dios y se droga, perversiones sexuales, coma alcohólico, toma alcohol, todo vicio, un descontrol total. Pero el hedonismo moral es el que más queremos los cristianos, que puede ser el confort. Bueno, hoy no voy a la reunión porque hace mucho frío, mucho calor, porque tengo que tomar un colectivo, tarda mucho tiempo, y así, si bien no pecamos, si me quedo en mi casa no peco, pero si empiezo a descuidar mi intimidad con Dios o con los hermanos en Cristo, ese es el hedonismo que más queremos nosotros, en el moral, donde en sí no es pecado, pero sí el lujo y el confort hace que seamos perezosos espirituales. Dice en 2 Corintios 5, por todos murió Cristo, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la respuesta que tenemos. Entonces, también surgió dentro de este humanismo el llamado evangelio de las ofertas. Venía Cristo porque vas a ser rico, nunca te vas a enfermar, te va a ir todo bien. Esta teología mentirosa del bienestar humano, que Jesús nunca prometió a nadie, está mal. No es que el cristiano le tiene que ir mal en todas las cosas. Cuando uno puede, tiene que prosperar económicamente, tomarse vacaciones, darse algunos lujos buenos, disfrutar, descansar, esto que lo otro. Pero prometer cosas que Jesús no prometió. Jesús ofreció una cruz. ¿Cómo terminó Jesús? Crucificado a los 33 años. Hasta le sacaron las ropas, vendieron la ropa que tenía. Se quedó sin discípulos. 11 de los 12 apóstoles de Jesús murieron martirizados, quemados, aserrados. No quiere decir que todos van a terminar así. Pero ni Jesús ni los apóstoles creían y esperaban un bienestar aquí. Porque esto es pasajero. Bien. El humanismo tiene, dijimos, varias alternativas, varias subideologías. Y un humanismo que se ha metido también, otra rama, en nosotros, es cuando uno se apoya en sí mismo para hacer la obra de Dios. Este es un humanismo cristiano muy metido. ¿Cuántas veces desconfiamos y no esperamos en Dios para que Dios nos revele qué hacer? Queremos ganar una ciudad, una campaña, y nos llenamos de actividades y toda la iglesia se involucra, que no está mal, predicar el evangelio, una campaña, pero si Dios no nos dijo que hagamos eso, hay poco resultado y después los hermanos, nosotros nos quedamos descorazonados, nos cansamos, nos defraudamos. ¿Cuánto que nos cuesta esperar la guía del Espíritu Santo? El apuro, dijo alguien, es la cera, vieron que se forma en los oídos, que se forma en los oídos, que te impide escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuánto humanismo hay? ¿Cuántas palabras, sermones, reuniones, retiros, capacitaciones que no sirvieron? Parecían que al principio íbamos a ganar a todo el mundo se iba a entregar a Cristo y muy pocos fueron los que se convirtieron. ¿Por qué? Porque era obra de hombres, iniciativa de hombres, si bien para Dios, con buena intención, pero Dios no necesita voluntarios. Dios necesita gente dóciles que sean capaces de percibir lo que Él le dice y hacer solamente lo que Él le dice. Dice Proverbios 3:5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos por el Espíritu. Bien, ¿cómo se vence al humanismo? Bien,
volviendo a tener un concepto elevado de Dios y darle a Dios el lugar que como ser tiene. La iglesia ha perdido el sentido de majestad de Dios, de majestad divina. Dice Pablo en Romano 1 que el pecado empezó cuando el hombre conocía a Dios y lo cambió, lo despreció, lo subestimó y empezó después a adorar a otras cosas antes que a Dios. Cuando uno empieza a subestimar a Dios, uno se cree más importante. Bueno, Señor, vos quedate allá arriba, yo soy pastor, líder, yo hago tu obra, te traigo tu reino y vos te quedas ahí. No, tengo que depender de Dios. Cuando hay que recuperar el sentido de trascendencia y majestad que dice que Dios tiene. Dice el Salmo 9, exáltate tú, Señor, y no se ensordezca el hombre, que no se exalte el hombre. Acá hemos hecho un cambio monstruoso de poner lo humano por sobre lo divino y así le va a la humanidad. Y también, los que viene bien para vacunarnos contra el humanismo, es recuperar nuestro sentido de dependencia a Dios. Dios nos ama, somos muy valiosos porque Dios nos crió y Jesús hizo obra y murió por nosotros. Somos muy valiosos, pero tenemos que tenemos que ubicarnos y saber cuál es nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Entonces, cuando lo ponemos a Dios en el lugar que tiene, el hombre también se exalta a sí mismo. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Cuando yo a Dios le doy el lugar que tiene, yo también me enaltezco a mí mismo en el buen sentido y voy a darle a Dios el lugar que Él necesita para que todo vaya bien. Bien, espero que esto le haya interesado.